Por ejemplo, desde el punto de vista de los atletas, es muy importante entender que no solamente es lo que decíamos antes, cuerpo físico. También es imprescindible incluso qué tipo de combustible le das. Es decir, yo puedo hacer entrenamientos diarios de distintos tipos de horas, ejercicios, etcétera, intensidad, pero si el combustible que le doy a mi organismo es un combustible que es de preservantes, de aditivos, de procesados, incluso altamente inflamatorio, eso impacta no solamente en temas de síntomas digestivos, sino también en rendimiento físico y en recuperación. Este episodio llega a ustedes gracias a Bancamiga en alianza con Cigna, una nueva forma de pagar con Garmin y tu tarjeta Bancamiga. El cambio nunca supo tan bien. Yoka, ahora con nueva imagen. Descarga la app de Sport Market y compra las mejores marcas deportivas originales. Spot Heal, el centro de salud integrativo que entiende tu pasión y te ayuda a potenciar, rejuvenecer y sanar. Bienvenido a los Pecapils, porque aquí seguimos y no paramos. Un canal que es para compartir, conversar, repasar y disfrutar sobre todo lo que el running nos brinda. En este episodio tenemos como invitada especial a la doctora Daniela Steib, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado hoy en día en lo que llaman medicina integrativa. Muchísimas gracias, Pedro. Para mí un honor compartir con ustedes. Gracias por estar acá con nosotros. Daniela, partamos de lo básico. ¿Qué es la medicina integrativa? Fíjate, la medicina integrativa o medicina funcional es una corriente de la medicina que busca identificar el origen y la causa de las enfermedades y no solamente tratar los síntomas. Y eso es importante entendiendo que eso implica características no solamente del cuerpo físico, sino también espiritual, psicológico, emocional e incluso epigenética. Y también un punto importante que es que no necesariamente tienes que estar enfermo para tomar acción. Bueno, eso es clave porque tú sabes que esta parte del mundo siempre acudimos al médico ya cuando estamos enfermos y cuando necesitamos un tratamiento. Y casi siempre cuando estamos ya graves que no aguantamos más y que el umbral del dolor nos gana para ir de visita. Y esta nueva tendencia que yo me estoy dando cuenta que está teniendo muchísima fuerza, definitivamente nos ayuda a prevenir y empezar a conocer un poco más sobre aquellas cosas que funcionan y que no funcionan para evitar llegar a esos tratamientos que muchas veces castigan mucho al cuerpo humano, a pesar de que te resuelven, pero no hay duda que llega a tener una incidencia en el cuerpo humano. Esta medicina integrativa, ¿cómo podemos integrarla en el mundo deportivo? Ok, bueno, atajando un poco lo que decías tú antes, realmente aplica para cualquier individuo, ¿sí? Entendiendo que además no es un reemplazo de la medicina tradicional y esa es una pregunta muy frecuente porque hay situaciones de emergencia que tú tienes que acudir a los tratamientos tradicionales, pero también cuando son situaciones más de estilo de vida, cambios en alimentación, inflamación, enfermedades degenerativas o crónicas, es importante también entender que hay otro tipo de elementos complementarios quizás que no están o no forman parte de las terapias tradicionales, ¿ok? Distintos tipos de horas, ejercicios, etcétera, intensidad, pero si el combustible que le doy a mi organismo es un combustible que es de preservantes, de aditivos, de procesados, incluso altamente inflamatorio, eso impacta no solamente en temas de síntomas digestivos, sino también en rendimiento físico y en recuperación. Correcto. Fíjate, en el caso de los corredores, ¿qué ofrece el centro integral donde tú trabajas, que es Spot Heal? Correcto. Bueno, nosotros tenemos un protocolo que es integral, es decir, atendemos a los pacientes que llegan con o sin ningún tipo de diagnóstico y básicamente damos primero protocolos que nos permitan desintoxicar. Y eso sí es importantísimo porque yo siempre digo que toda persona tenga o no una condición de salud acumula toxinas. Toxinas que vienen de la contaminación ambiental, toxinas que vienen de aditivos en suplementos, en alimentos, incluso también cada vez que tú tienes un entrenamiento o tienes una competencia dura, ese proceso inflamatorio genera muchas sustancias reactivas en el organismo. Entonces, así como limpiamos los filtros del aire acondicionado, limpiamos los filtros del carro, nuestros filtros, que son hígado e intestino, tenemos que limpiarlos también. Entonces, siempre partimos desde apoyarlos de qué forma pueden desintoxicar su organismo. Hay hidroterapia de colon, están protocolos como la desintoxicación iónica a través del pediluvio e incluso también protocolos que pueden hacer en casa.
Entonces, ya partiendo de lo que es preparar el terreno sobre el que tú vas a trabajar, también asesoramos en cuanto a temas de alimentación, qué tipo de alimentación necesita cada persona según el objetivo, e incluso desde el punto de vista de la terapia ortomolecular, que es algo que quizás no se conoce mucho, es apoyar con oligoelementos, vitaminas, minerales, desde el punto de vista de la terapéutica, es decir, cómo puedo yo, además de la alimentación, atajar ese tipo de micronutrientes que son imprescindibles para la energía, para el funcionamiento muscular y aún más para la recuperación. Entonces, todo eso viene dentro de lo que es la medicina funcional en Spot Heal. Yo puedo llegar a concluir de lo que me estás diciendo, que definitivamente hay que como que ordenar todo lo que vamos a consumir. Exacto. Y para mí, esto apunta a tener una estabilidad emocional, porque yo me doy cuenta que muchas veces los desfases alimenticios que nosotros podemos llegar a tener tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Claro, total. Entonces, si estoy triste, si estoy deprimido, si estoy ansioso, empiezo a consumir unos alimentos que yo pienso que son curativos y que me van a hacer estabilizar nuevamente. Entonces, me hizo mucho clic cuando hablabas de los componentes que conforman esta medicina integrativa y que hablabas de esa parte emocional, donde para mí tiene un protagonismo, no voy a decir del 100%, pero sí un porcentaje muchísimo, muy alto, porque definitivamente ahí es donde está la clave para tú poder lograr el éxito de lo que tú propones a través de esta medicina integrativa. Correcto. Fíjate que incluso, insisto, estamos aquí hablando en un espacio hacia los atletas, pero aplica en cualquier persona. Y yo siempre le digo a los pacientes en consulta, tú puedes tener una alimentación muy buena, puedes hacer ejercicio físico, puedes tomar vitaminas, ponerte sueros, pero si el componente emocional no lo atiendes con la misma disciplina e intensidad, probablemente no te vas a sentir al 100, porque la mente tiene poder, pero así como es un aliado, también es un saboteador. Entonces, dependiendo de cómo tú gestionas las emociones, que no tenemos la cultura de hacerlo, al igual como tú decías, de que hasta que no estoy súper enfermo y me siento terrible, no voy al hospital o no voy a la consulta médica, el tema de la salud mental tampoco se atiende. Y de hecho es un tabú, porque cuando tú haces la sugerencia a alguna persona, oye, quizás apóyate en terapia, a ver qué herramientas puedes obtener ahí, los pacientes no siempre se sienten como muy cómodos, porque piensan que si yo voy a terapia es porque tengo algún tema de conflicto emocional grave o tengo algún tema de salud, o como decimos coloquialmente, estamos locos. Entonces, es importante entender que siempre vamos a tener situaciones de estrés. Sí. Incluso desde el punto de vista de los atletas, cuando tú tienes en mente una carrera que viene cerca, ese componente emocional ansioso, incluso de metas o de objetivos que tú tienes por lograr, en vez de a veces ayudarte a sumar, te puede restar. Porque esa situación de alarma, que tu cuerpo se siente como en modo de alerta, que estoy en peligro, desajusta mucho hormonas, aumenta niveles de cortisol, afecta la calidad del sueño, la concentración, la atención, la memoria. Entonces, tal como tú dices, o sea, no tenemos órganos aislados. Y así como todos los órganos de nuestro cuerpo forman parte de la salud, el componente emocional es ahí, la base. Sí, parece que es una realidad que esta medicina que tú muy bien explicas, tiene que estar reforzada por una asesoría psicológica que debe ser constante, porque yo le comento a muchos atletas cuando algunos objetivos no son cumplidos, que no es el running o el plan de entrenamiento lo que te está impidiendo. Claro. Hay algo que te tiene inestable, algo que te está explotando esa inseguridad o esos miedos que no te permite intentar o apostar un poco más a ti. Y yo siempre comento y tengo esa tendencia y tengo el hábito, de hecho, de acudir con frecuencia al mes a asesoría psicológica porque para estar mejor el día de mañana. Y indudablemente siempre salen temas que uno tiene que ir arreglando, que siempre datan de la infancia, porque bueno, todo nace allí, ¿no? Porque nuestros padres nos criaron con las herramientas que ellos tenían en su momento, pero que indudablemente pueden tener una afección en situaciones difíciles que para ellos no contaron con las herramientas que hoy en día existen, ¿no? Entonces yo creo que está en las manos de uno no siempre estar repitiéndote de por día, bueno, pero es que yo soy así porque mi mamá una vez, porque mi papá una vez, no. Yo soy así, me hago responsable de lo que soy así y estoy trabajando para que esto el día de mañana lo pueda yo curar y pueda yo el día del día también poder heredar hacia las personas que vienen detrás mío que lo puedan hacer distinto. Entonces todo este orden emocional definitivamente llega a tener un protagonismo importantísimo. Ahora bien, cuando tocas la parte en esa medicina integrativa, la parte espiritual, ¿a qué te refieres? Fíjate, el tema espiritual es diverso, porque no necesariamente hablo de religión, sino de todas las creencias que tiene cada individuo, ¿sí? Y pueden haber creencias que son reafirmantes, pero también creencias limitantes.
Entonces es muy importante entender que ahí tiene que haber una congruencia en lo que tú eres, en lo que a ti te gustaría hacer y cómo te has formado. Y fíjate que, hablando un poco de lo que decías, hay algo que se llama biodescodificación de las enfermedades, que dice que detrás de la mayoría de las enfermedades y diagnósticos, salvo las congénitas, hay conflictos emocionales no resueltos. Entonces yo siempre le digo al paciente, de la forma como tú te sientas cómodo, pero atiéndelo. Algunos lo hacen a través de la oración, algunos a través de la meditación, otros quizás van a un terapeuta, pero ese componente emocional, espiritual que te hace creer que hay algo en lo que tú crees, valga la redundancia, sí, sirve muchísimo como apoyo a lo largo de estos procesos de sanación o incluso también de potenciar salud. Interesante. Fíjate, entrando en materia de la comunidad de corredores, en el cual yo estoy vinculado como coach y como atleta activo que estoy. Hablemos ya de una planificación de entrenamiento. Por lo general, nosotros cuando nos preparamos para algún tipo de competencia, independientemente de la distancia y lo que queramos lograr, tenemos un tiempo determinado donde debemos cumplir con una planificación. Esa planificación puede oscilar dependiendo de las características y la condición deportiva actual que tiene ese atleta que va a optar por a competir. Pueden oscilar entre 8 y 20 semanas, ¿okay? Para que llegue el gran día, que es el de la competencia. Ahora bien, ¿en qué momentos de este periodo de tiempo que te acabo de mencionar es necesario que nosotros los corredores empecemos a contar con eso, con ese suplemento? Y háblanos un poco de lo que serían esos componentes que nos ayudarían a tener no solo un mejor rendimiento, sino, como muy bien comentabas, a tener una mejor recuperación de esos esfuerzos físicos que terminan siendo importantes en cada quien. Correcto. Bueno, antes de los suplementos siempre alimentación, ¿okay? Que lo decíamos y yo soy muy insistente porque, repito, la comida es información. Entonces, desde el día cero en el que tú empiezas a planificar, tienes que entender que si tú quieres tener un buen rendimiento, tienes que tener un buen combustible. Entonces, tener una alimentación no inflamatoria, lo más densa en nutrientes, libre de preservantes, aditivos, por lo menos el 90% del tiempo, ¿ok? Ahora, ya cuando hablamos de lo que es el aporte de suplementos, que realmente se conocen como nutracéuticos, hay algunos que para mí son imprescindibles, como por ejemplo el magnesio. Y en todo lo que es rendimiento deportivo es muy importante entender que sí, el músculo forma parte, evidentemente, de todo lo que es la actividad física, pero no es lo único. Ahí también está la parte esquelética, ósea, etc. Entonces, magnesio, hay distintos tipos de magnesio y dependerá, y sí, por eso yo siempre insisto, no todo funciona para todo el mundo igual. Aquellos pacientes que tienen temas digestivos o que quieren mejor absorción, el citrato de magnesio, pacientes que tienden a tener contracturas musculares a repetición, el malato de magnesio, pacientes que tienen quizás una alta demanda en cuanto a tema estrés o les cuesta dormir, bisglicinato, e incluso existen fórmulas combinadas que también van muy bien. Pero para mí magnesio es uno de los oligoelementos más importantes desde el punto de vista de rendimiento deportivo y también preparación, ¿ok? Además de magnesio también es importante elementos como el omega 3. El omega 3, que es un ácido graso, también ayuda muchísimo con el manejo de la inflamación. Ese sí quizás sería un poco más importante para la fase de recuperación. ¿Okay? En la fase de preparación, magnesio imprescindible, alimentación no inflamatoria. Dependiendo del objetivo del paciente, también hay otros elementos como por ejemplo el zinc, que son imprescindibles para la formación de proteínas, y sabemos que las proteínas forman parte de lo que son las fibras musculares, ¿okay? Ahora, ya cuando venimos de la fase de preparación, magnesio, el zinc y también la alimentación, si vamos a la fase de recuperación, muy importante entender que hay elementos que nos ayudan a disminuir el estrés oxidativo y a mejorar la recuperación muscular. Y hay un suplemento, es relativamente nuevo en cuanto a redes sociales, pero tiene un tiempo ya, que es la creatina, ¿ok? Y la creatina la gente la asocia mucho con masa muscular, pero cuando tú la tomas después del ejercicio, en este caso después de los maratones, apoya lo que es la recuperación de la fibra muscular. Porque realmente la creatina está presente en el organismo, la forma del hígado, la forma del riñón, se deposita en el músculo, pero en muy baja cantidad. Entonces, cuando tú la tomas antes del entrenamiento o cuando tú la tomas antes del maratón, realmente te habla de rendimiento físico, pero para ejercicios cortos. Los maratones no son cortos, son largos. Entonces ahí el beneficio vendría tomarlo después para recuperar lo que es la fibra muscular y mejorar también todo lo que es el proceso inflamatorio. Sí, sin duda que los alimentos tienen un protagonismo en toda esta película. Y fíjate que hace poco estaba presentando unos cuadros yo de fatiga, de cansancio, inclusive de una jaqueca que me duraba 4 o 5 días. Eso me llevó a ir donde el médico para revisarme desde la pollina hasta la punta del pie, y después de haberme hecho todos los exámenes que tenían que ver con lo que yo estaba sintiendo,
la conclusión fue que, mira, tienes que sustituir alimentos, tenía intolerancia a unos alimentos que me estaban causando este malestar y tienes que mejorar el descanso. Correcto. Tiene que aumentar, y es lo que nosotros llamamos de una u otra manera a los corredores, ese entrenamiento invisible que no está en el asfalto, que no está en un gimnasio, que no está sino que está en lo que no se ve, pero que definitivamente tiene una incidencia importantísima en los resultados. Porque lo que tú comentabas de que los alimentos influyen en tu rendimiento deportivo es totalmente cierto, porque lo pude corroborar. Una vez que empecé a sustituir a unos carbohidratos que me estaban haciendo muchísimo daño porque son ultraprocesados, hoy en día pasan o tienen una inclusión de unos químicos para poder preservar más, eso me estaba afectando muchísimo. Una vez que yo los cambié por tubérculos y otro tipo de carbohidratos que me ayudan a mantener mi rendimiento, me di cuenta que no solo que me ayudan a mantenerlo, sino a superarlo. Porque a veces me doy cuenta que hasta altas horas de la noche, cuando a veces no me puedo acostar tan temprano como yo quisiera para poder recuperarme a través de ese sueño profundo, me doy cuenta que la vigorosidad que tengo es impresionante. O sea, digo, definitivamente el cambio radical estuvo allí. A que todo esto lo podemos reforzar con todo esto que tú nos estás describiendo es totalmente cierto, pero definitivamente está en nuestras manos en que esos cambios y esas mejoras puedan existir y en mantener esa constancia y esa disciplina cuando a veces tenemos unas tentaciones que son casi que inevitables, pero el saber decir que no te va a ayudar a que el día que tengas el compromiso puedas. Claro, o reemplazarlo, porque también hay una percepción de que tener una alimentación saludable es dejar de comer cosas que te gustan. Y no necesariamente, o sea, me gusta mucho el pan, bueno, voy a buscar alternativas que no tengan los elementos que inflaman. Sí. Me gusta mucho la pizza, voy a buscar alternativas que no tengan en la masa elementos que inflaman, ¿ok? Pero sí vale la pena, como tú bien lo dices, entender que es imprescindible, porque repito, tal como lo dijimos hace un rato con el tema de los sueros y la terapia ortomolecular, son elementos que suman y apoyan, pero depende también de cómo está mi organismo para recibirlo. Entonces, si yo estoy netamente inflamado, no lo voy a aprovechar. Así es, así es. Daniela, voy a correr un maratón y llego a Spotty Hill y le pregunto a ustedes, ¿qué me recomiendan para mejorar mi rendimiento y para poder recuperar más rápido de esta exigencia que voy a tener? Perfecto, fíjate, vamos a hacerlo así como me decías, para la preparación. Probablemente lo ideal serían sueros que mejoren la oxigenación y el rendimiento físico, y ahí definitivamente uno de los más importantes es la ozonoterapia. El ozono es un gas medicinal combinado con oxígeno que hace que a nivel celular se aumente la producción de ATP, que es el combustible principal. Pero además también cuando tú aumentas oxigenación, permites que haya menos inflamación, mejora rendimiento, mejora también transporte de electrones a nivel de mitocondria. Entonces es una terapia que suma muchísimo, pero desde el punto de vista de la preparación y rendimiento, sin duda. Y además de la terapia ortomolecular, que son los sueros endovenosos y la ozonoterapia, nosotros también trabajamos con adaptógenos, que son extractos naturales que vienen principalmente de plantas, semillas, raíces, hongos. Y esa palabra adaptógeno lo que quiere decir es que hacen que el cuerpo tenga mejor capacidad de adaptación y respuesta al estrés. Y definitivamente el maratón, a pesar de que es una competencia deportiva, genera mucho estrés físico. Entonces ahí hay adaptógenos importantes como por ejemplo la maca, la ashwagandha, e incluso el hongo reishi, que mejoran también ese rendimiento físico y disminuyen la inflamación. Bueno, genera estrés físico y también estrés mental. Total. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación recomiendas tú que yo me suministre todo esto que acabas de comentar, sobre todo antes de correr? Mira, yo te diría que desde el momento en que te plantees hacer el maratón, porque este tipo de terapias no son automáticas, es decir, en la medida que tú vas avanzando y colocándote por lo menos una vez a la semana, al menos unos 4 o 6 sueros, tienes una carga mucho más importante que si me pongo solamente una semana antes del maratón. Entonces, por lo menos unas 4 semanas antes es importante ya empezar a prepararse desde el punto de vista de la terapia ortomolecular, y ya luego las 48 horas inmediatas después del maratón puedes cumplir con la parte de la recuperación. Perfecto, gracias por la información, súper clara. Bueno, Daniela, yo agradezco mucho por toda esta información que nos has suministrado. Definitivamente en manos de nosotros, de todos los atletas, está la clave de poder mejorar, de poder tener una mejor calidad de vida, de poder llegar inclusive unos años adicionales teniendo esa posibilidad de poder sentirnos mucho más a gusto, mucho más plenos, mucho más sanos, y de poder inclusive alcanzar los objetivos deportivos que en nuestro caso nos vamos planteando en el día a día. Gracias. Este episodio llega a ustedes gracias a Banca Amiga en alianza con Citi, una nueva forma de pagar con Garmin y tu tarjeta Banca Amiga.
El cambio nunca supo tan bien. Yoka, ahora con nueva imagen. Descarga la app de Sport Market y compra las mejores marcas deportivas originales. Spot Hill, el centro de salud integrativo que entiende tu pasión y te ayuda a potenciar, rejuvenecer y sanar.